95.1, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Chequina 95.1 FM. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todos sean bienvenidos a su programa Hablando Claro. Mi nombre es Jared Pérez, su amigo y hermano, y le damos la bienvenida a mi buen amigo Fernando, que la semana pasada yo no vine. Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bienvenidos a aquellos que nos están escuchando, que se están uniendo ahorita al programa. Gracias por su atención, y para aquellos que nos escuchan después en las diferentes plataformas, pues también les agradecemos su atención, y realmente lo que anhelamos y deseamos es seguir edificando su vida, seguir creciendo junto con ustedes en este camino que es el ser hijos de Dios y caminar en esta tierra. Sí, qué bueno que lo tocas, porque es el tema que vamos a hablar, ¿verdad?, el día de hoy, la espiritualidad cristiana. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, porque es un tema conductual, habla de la conducta de un hijo de Dios, y para ello, bueno, tenemos ahí la escritura, y quién más, ¿no?, que el maestro apóstol, el hermano Pablo, el apóstol Pablo, da una cátedra ahí en todas sus cartas de cómo debe de ser nuestra conducta. Y ahorita vamos a entrar en tema. Sin antes quiero orar. Vamos a orar por el pastor Carlos Soledad. Sabemos que ha estado un poquito malito, así que vamos a orar por él, por su salud, y bueno, que pronto lo tengamos aquí. La semana pasada vino, yo no vine, y parece que estamos jugando, ¿va? Vamos a orar por él, ¿sale? Bendito Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar, Señor, reunidos en tu nombre, Padre, para poder transmitir tu palabra, Señor, de una manera práctica, sencilla, pero que sea lo que tú dices, Señor. En este tiempo, Señor, lo tomamos, bendito Dios, para bendecir la vida de nuestro hermano, Señor, el pastor Carlos Soledad. Señor, él está pasando por una situación de salud, Señor, te pido, Dios, que seas con él. Padre, que lo sanes, Señor, en el nombre de Jesús, que toda presión alta se vaya, Señor, de su cuerpo. Bendito Dios, y que todo, Señor, marche perfectamente bien, Señor, en todo su cuerpo, Señor. Gracias por su vida. Gracias, Señor, porque sabemos que es un hombre que te ama, Señor, un hombre fiel, que te teme, Señor, y que quiere hacer las cosas, Señor, como tú le estás mandando a hacer, Señor. Te pido, Dios, que le des sabiduría, Señor, y de tu poder, mi Dios, para que siga adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a empezar. ¿Quieres una agüita, Fernando? Creo que la administradora nos vio cara sedientos. Será porque está haciendo calorcito allá afuera, ¿no? Está haciendo bastante calorcito allá afuera. Gracias. Así que entremos en tema, la espiritualidad cristiana. Y es un tema, Fernando, que a todo mundo, a todo cristiano nos debe de interesar. Nos debe de interesar por la repercusión que se tiene. Primero por la responsabilidad individual, y después la responsabilidad testimonial. Pero iniciemos cómo es la espiritualidad cristiana. ¿Qué tan importante es la espiritualidad cristiana, Fernando? ¿Tú qué opinas? Si hablamos en espiritualidad, en guardar en lo que debemos de hacer, ¿no? Es algo que debemos de empezar a entender, ¿no? Todo esto, venir a los pies de Cristo, empezar a tener el propósito que debemos de tener. Uh-huh. Y saber para qué es que fuimos creados primeramente. Así es. Y venir al entendimiento de lo que Dios anhela y desea hacer a través de nuestras vidas, de que seamos nosotros colaboradores con Él. Claro. Esa es la forma en que cómo debemos de caminar, ¿no? Darle entendido. Me gustaría, antes de empezar con lo que otro que traes, sí. Dice en Efesios 2:19, uh-huh. Dice, un templo para el Señor. Es el versículo base. Lo que el Señor me estuvo mostrando en la semana, sí, claro. Viendo. Y el encabezado de los versículos que vienen a continuación dice,
Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos una casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Exacto. Diste un punto clave. ¿Lo quieres desarrollar? No sé. No, ¿Quieres seguirle? Dijiste espíritu. Y es una de las cosas interesantes del tema. Estamos hablando de que es un tema conductual, que es un tema de conducta. Pero la conducta tiene mucho que ver con lo que somos nosotros, con nuestra identidad como hijos. Como hijos debemos de portarnos como tal, o sea, hijos de Dios. Así, por ejemplo, tus hijos se comportan de una manera de la cual pueden decir, es que se pareció a Fernando. Es que tiene algo que hace que se parezca a Jared. Es que tiene algo que se parezca a Carlos. O sea, no sé si lo entiendan. Sí. Pero igual, somos hijos de Dios, debemos demostrar que realmente somos hijos de Dios. Pero la única forma es teniendo su esencia. Y esa esencia es el Espíritu. Llegar al conocimiento, ¿no? del Señor. Pero lo que quiere el Señor que aprendamos, ¿no? Hemos sido redimidos, pero debemos de pararnos en el conocimiento que Él ha puesto en nuestra vida. Definitivamente. Sí, en el conocimiento que Dios anhela y Dios desea que nosotros tengamos tanto de Él como de Jesucristo, como del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo llegar yo al haber recibido a Jesús en mi corazón? ¿Qué es lo que tengo? Ahora, ¿qué tengo? Es lo que dice Pablo aquí, ¿no? Okay. Ustedes ya gentiles, ya son pueblo de Dios. Exacto. Han sido, en otras palabras, adoptados por Dios. Ahora son parte del pueblo de Dios. Sí. Y llegamos a ser morada de Él a través del Espíritu. Sí. Es algo que Dios, que está tan escondido aquí en la Escritura, que si no lo escudriñamos, si no buscamos, no lo vamos a llegar a comprender y entender. Y podemos vivir en una forma que Dios no anhela y no desea por el falta de conocimiento tanto de la palabra como de parte de Dios, como de Dios. Sí, el apóstol Pablo dice bien claro, dice, ahora son linaje pueblo escogido. Pueblo escogido, linaje, algo así dice pueblo adquirido por Dios. Sí. Pero dice, con este propósito, para que anuncien las virtudes de aquel que los trajo de una esclavitud ahora, de una oscuridad ahora su luz admirable. Nos ha hecho eso, un linaje escogido, real sacerdocio. Ven, Espíritu Santo, y dime. Es un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo adquirido para Dios. O sea, éramos olivo silvestre y fuimos injertados en el olivo original. Ya no somos huérfanos, ahora somos hijos. Entonces, como tales, debemos de vivir como realmente la palabra de Dios lo dice. Por eso hablamos siempre de que nuestra conducta debe de estar basada en qué es lo que yo creo. Dime qué es lo que tú crees y luego dime cómo vives. Y si es congruente lo que vives con lo que dices que crees, perfecto, se cumple. Pero si no, entonces por ahí estamos fallando en algo. Ahora, siempre lo repito, bendita imperfección humana. No somos perfectos, pero estamos en el proceso de ir conociendo a Dios e ir creciendo poco a poco hasta llegar, dices, a la estatura del varón perfecto. Obviamente vamos a llegar, pero cuando ya partamos con el Señor, ahí va a ser otra cosa. Pero es importante el conocimiento que hablas. Ahora ya tenemos un conocimiento. Ahora sabemos que el fundamento, el Señor lo dejó con lo que los apóstoles han enseñado, pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Ahí eso lo tenemos que tener bien claro. Toda enseñanza que está en la Escritura debe de estar haciendo eco en nuestra vida y nosotros mismos tenemos que estarla reflejando para poder decir, sí, estamos viviendo una espiritualidad real cristiana. Sí, es que realmente la luz que debemos de reflejar no es nuestra luz, pues
La luz que debemos de reflejar es la luz de Dios, la luz del Señor, la luz del Espíritu Santo cuando habla. Otra vez tocaste el tema exacto. ¿Y luego? Y si a partir de ahí, o sea, lo que yo alumbre y lo que Dios me ponga en mi corazón es lo que yo tengo que estar expresando, lo que tengo que estar diciendo. Es muy difícil y nos cuesta porque es doblar orgullo, es doblar egoísmo, es doblar todo, incluso hasta mi conocimiento que adquieres en lo que es en la escuela, lo tengo que dejar de lado cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata de interactuar con otra persona. Mi conocimiento lo uso en reparación, en hacer, en esto. Pero aún en estas cosas tengo que tener la integridad que Jesús tiene y que Jesús mostraría. Porque si como trabajador, ¿cuál es mi forma de comportarme? ¿Cuál debe de ser mi forma de comportarme? Así es. Como profesional, ¿cuál debe de ser mi forma de comportarme? No puedo andar por el mundo diciendo que soy cristiano si en mi forma de vivir o de hacer no lo demuestro. Así es. Hay un dicho mexicano aquí que usamos de dime con quién te juntas y te diré cómo eres. Si realmente, yo creo que nos cuesta mucho, ¿no? Cuando empezamos que empezamos a conocer, nos cuesta mucho dejar ciertas amistades que sabemos que no nos van a hacer bien, que no nos van a dejar avanzar. Pero las tenemos que dejar por un tiempo hasta que no estemos firmes y poder regresar y entonces, ok, mira, esto es lo que ha pasado en mí. Así es. Porque si no, mientras, pues puedo volver a caer. Definitivamente. Hay una anécdota acerca de lo que dices. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay una anécdota que cuentan mucho acerca de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el conquistador. Dice que una vez anduvo paseándose por su reino y llega a la puerta del palacio y se da cuenta que el guardia que tenía ahí estaba dormido. Estaba dormido y luego lo despierta y le dice, hey, levántate. Y el guardia se levanta asustado y inmediatamente le dice, disculpe señor, es que me quedé dormido. Y luego le hace una pregunta a Alejandro, le dice, ¿cómo te llamas? Le contesta el guardia, me llamo Alejandro. Lo que le contestó Alejandro, ese es el mensaje, dice, o te cambias de nombre o cambias de actitud. Y es lo mismo, no podemos andar disparando, hey, somos nosotros hijos de Dios, somos cristianos, cuando sabemos que nuestra vida realmente no refleja lo que Dios enseña. O sea, estamos hablando de extremos, estamos hablando de cosas que se notan inmediatamente, que dicen, un cristiano, bueno, pues se le nota que sí es, porque de pronto me está hablando del Evangelio y de pronto lo veo leyendo la Biblia y de pronto lo veo escuchando música cristiana y de pronto algo que lo denote que es un cristiano. Pero si andas hablando mal, si eres un chismoso, si eres un mujeriego, si eres un mal hablado, si eres lo que, no sé, aunque tú quieras decir que eres cristiano, nadie te va a creer, porque lo bueno de todo es que la gente, aún sin conocer, sabe quién es y quién no. Es como el diablo. El diablo sabe quién es genuino y quién no. No, pues de hecho a varios, ¿no? Yo creo que les ha puesto una zarandeada por andar haciendo cosas que no han sido autorizados a hacer. Exactamente. Hace rato hablaste de que lo importante de tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en Gálatas 5:25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y luego más adelante vamos a entrar más al tema. Pero todo el capítulo de Gálatas 5 nos habla desde el versículo 1 al 15 cómo debe y no debe de ser la conducta de uno que dice que conoce a Cristo. Cómo debe de ser y cómo no debe de ser. Y luego del 16 al 25, en el mismo capítulo 5, habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que eso ya lo conocemos. Las obras de la carne, adulterio, fornicación, lascivia, etcétera, etcétera, y una lista interminable. Pero también da el fruto del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza. Gracias a Dios que tenemos la palabra para que nos enseñe cómo debe de ser nuestra conducta. Y eso es lo que debe de impresionarnos acerca del poder de la palabra. Vivir la vida cristiana de forma práctica en conformidad con la palabra de Dios. Así debe de ser la vida cristiana. Vivir nuestra vida de una manera práctica conforme a la palabra de Dios.
Aquí en lo que decías de Gálatas 5, en el 16, en esta versión dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desean la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, porque siempre está la naturaleza, nuestra forma de vivir, lo que es, todo lo que traemos atrás, nos quiere jalar nuevamente hacia eso, ¿no? El enemigo quiere usar eso a llevarnos nuevamente hacia atrás, pero si realmente nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cada día va a ser un triunfo, cada día va a ser una victoria. Sí, mira, estaba leyendo el versículo 13, dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, no sean libertinos, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Es una muestra de lo que nosotros podemos hacer, y creo que me estoy adelantando un poquito con el versículo, porque más adelante habla acerca de esto que voy a hablar apenas, de esto. Y no lo vas a creer, pero esta es la introducción apenas. La espiritualidad cristiana se traduce en la búsqueda de una existencia cristiana verdadera y satisfactoria. Implica la unión de la relación con Dios a través de su Espíritu Santo, con toda la práctica de la vida basada en la fe cristiana. Todo lo que está escrito en la palabra debemos de aplicarlo a nosotros. Obviamente decimos: híjole, ¿todo? Sí, todo. Pero decimos, poco a poco vamos aprendiendo eso y lo vamos añadiendo a nuestra vida. Es como si te dijera: el fruto del Espíritu, y lo hacemos la lista, y lo empezamos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza. De esa lista que tenemos ahí, ¿cuál tengo yo? No, pues tengo amor ya por las almas, perfecto, por mi prójimo. Tengo gozo porque sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Tengo paz porque el Señor está conmigo. Pero a veces me falla porque de pronto se me vuela cuando me llega el bill del predial o algo, el recibo del predial o algo. Y empezamos, entonces me está fallando ahí, hay que ejercitar un poco más la paz. La paciencia, no, definitivamente no tengo, entonces esa hay que trabajarla. Todavía me faltan varias cosas de esa lista, hay que trabajarlas. Hay que decir: ok, tengo ya estas cosas, pero me faltan estas otras. Hay que trabajar con las que me faltan y fortalecer las que ya tengo. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer con la Escritura. Sí, eso era algo también de lo que platicábamos la semana pasada. En nuestro caminar, Dios nos va revelando lo que debemos de cambiar en nuestra vida, a través de las predicaciones, a través de los domingos en la iglesia, ¿no? O a través de otra persona que venga a nuestra vida y nos diga eso, ¿va? Oye, carnal, te falta esto. Oye, hermano, te falta esto. Y si tenemos la humildad, pues vamos a tomar esa palabra y vamos a trabajar en ello, ¿no? Sí, si tenemos orgullo, vamos a decirle: pues ¿qué me va a venir a enseñar, no? Y muchos aplicamos ese del versículo de que primero va y sácate la viga y luego vienes a quererme quitar la paja. O sea, lo usamos como defensa en base a que hay orgullo, en base de que hay aún todavía arrogancia en nuestra vida. Sí, a pesar de que sabemos que la palabra dice: hey, exhórtense unos con otros. Sí. Aquí lo que en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 5, en el 15, dice: pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. ¿Sí? Así es. O sea, esto puede pasar aún como hermanos y como hijos de Dios. Y fíjate, y Pablo le está hablando en este caso a los Gálatas. Sí. Que es a los únicos que les dice Gálatas insensatos. Y no habla de una iglesia en particular. Galacia era una zona donde había varias iglesias. O sea, no le estaba hablando a una iglesia en particular, le estaba hablando a un grupo de iglesias que estaban en esa región de Galacia. O sea, era mucha gente que él veía que estaba en este tipo de problemas, que todavía necesitaba aplicar la palabra del Señor en su vida para poder mostrar todo lo que representa el amor de Dios. Que es bien difícil. A ellos fue... No imposible, pero sí es difícil. No recuerdo bien.
Entonces a ellos fue a los que les dijo: Gálatas insensatos, habiendo empezado en el espíritu, terminarán en la carne. Así es. ¿No? ¿Se te hizo familiar algo? Sí. O sea, eso es algo que debemos de cuidar, ¿no? A ellos, o sea, Pablo les hace esa anotación por algo, no es algo que se los dijo a la ligera, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que si empezaste con el conocimiento de Dios y empezaste a ver lo que el Espíritu Santo puede hacer, puedes terminar militando a través de la carne? Y lo hemos visto, Fer. Y se ha visto, en muchas ocasiones. Sí. Dios nos guarde, en serio, a todos los que nos escuchan y están firmes. Tenga cuidado aquel que diga que está firme, y tenga cuidado porque puede caer. Entonces no todos estamos ya en los brazos del arcángel Miguel, ¿no? Y ya nada nos va a pasar. No, dice la palabra: en el mundo van a tener aflicción, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos eso de que posiblemente podamos cometer algún error, pero cuando lo cometamos, corramos inmediatamente a ese trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, dice la palabra, y ser perdonados otra vez y seguir caminando y avanzando. Pero es interesante ver que la palabra cómo nos enseña y nos muestra a seguir dirigiéndonos en la línea correcta y en la dirección correcta. ¿Algo? Sí, no, lo que decías ahorita, cuando reconocemos que hemos caído, que hemos pecado, porque todos estamos en esa línea de que podemos caer y podemos pecar. La palabra dice que abogado tenemos con el Padre, ¿verdad? Que es a Jesucristo, quien está intercediendo por cada uno de nosotros. Él conoce nuestra forma de caminar y andar. No dejemos que la culpa, no dejemos que la condenación nos deje tirados, ¿verdad? Que nos deje todavía ahí lamentándonos. Debemos de aprender a caminar, debemos de aprender. Sabemos que nos vamos a tropezar, pero debemos de levantarnos, ¿no? El Señor dice en su palabra que 7 veces cae el justo y esas mismas veces se levanta. ¿Por qué? Porque nos debemos de levantar. Si nos quedamos tirados, el enemigo va a estar haciendo trizas de nosotros ahí. Ese es el pequeño detalle. No nos podemos quedar ahí. En un tiempo que yo estuve un domingo predicando y decía, es que en el desierto, hablando de los desiertos de la vida, no te puedes quedar atorado en un desierto. Si vas chueco, si vas inválido, arrástrate, pero no te quedes ahí quieto, porque si te quedas quieto en el desierto, vas a morir. Tienes que avanzar, tienes que seguirte moviendo. Y es lo mismo en el mundo espiritual, en la vida cristiana, no te puedes atorar. Un verdadero guerrero de Dios no se queda en el camino. Quizá va herido, pero va avanzando. Va arrastrando el pie y todo lo que tú quieras, pero va avanzando. Y así tiene que ser la vida de nosotros. No pararnos, porque si te frenas, vas a ser presa fácil. Ese es el detalle. El pecado original destruyó la relación vertical que teníamos con el Señor, mi relación con Dios, y la horizontal, mi relación con el prójimo. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Sí. El pecado original allá con Adán rompió la relación del hombre con Dios, pero también en la horizontal con el prójimo. Y eso lo hemos visto. Por eso hemos repetido 1001 veces. Por eso Dios dejó el gran mandamiento y lo deja el segundo también, que es volver a reconectar esa relación quebrada, rota, volverla otra vez a crear a través de Jesucristo. Otra vez le dice, ¿sabes una cosa? Ama al Señor tu Dios con todo lo que tú tienes, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí ya el Señor está dando la orden, todo aquello que se hizo allá en desobediencia con Adán, ahora en Jesús se transforma para bien. Y otra vez volvemos a tener esa relación horizontal y vertical. Perdón, al revés. Es que dije con la boca una y con las manos otra. Vertical y horizontal. Sí, no, es algo que debemos de... En nuestro empezar a caminar es la primera que debemos de restaurar. Nuestra comunión vertical con Dios es lo que debemos de empezar a restaurar. Y a partir de ahí empezar a restaurar nuestra comunión horizontal con los círculos que estamos teniendo, con donde estamos rodeados. Es lo que debemos de empezar a sanar.
pero nosotros debemos de ser sanados también para poder empezar a caminar. Porque si no, en nuestro caminar, en lugar de ir sanando, vamos a ir siendo a veces lastimado, a veces sanando, lastimando a más personas, y de repente viene el enemigo, nos condena y es hacia atrás. Y quieres volver a caminar y no vas a avanzar. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, volver a la restauración primeramente con la comunión con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, a través de adquirir el conocimiento, a través de la palabra, tener esa renovación del Espíritu que nos pide en la palabra también, a través de la lectura, a través del encuentro con Dios, y empezar a caminar. A veces nos movemos mucho nosotros como seres humanos por los sentimientos. Muy emocionales. Sí. Somos muy emocionales. Algunos somos emocionales de más, otros somos emocionales de menos, pero son los sentimientos los que nos mueven. Lo que sentimos, si nos sentimos agredidos, nos preparamos y terminamos agrediendo a la siguiente persona. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague. Estaríamos hablando de inmadurez espiritual. Entonces, eso es algo que debemos de evitar, ¿no? Sí. Porque si yo estoy enojado o molesto con cierta persona, con los demás no debería de suceder nada. Uh-huh. Mas, sin embargo, si no estamos maduros espiritualmente, vamos a lastimar a más personas. Sí, por eso es importante, Fer, qué bueno que tocas el tema, de pedirle a Dios, decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero ser el mejor hijo tuyo. El mejor en obediencia, yo quiero obedecerte. No me importan los demás, o sea, en el sentido si no te van a obedecer o no. Me importan porque son mis hermanos, pero en el sentido de que pues yo voy a responder por lo que tú me has dado, por lo que me vas a dar y lo que yo voy a hacer, por lo que tú dijiste que yo hiciera. Pero decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a tener y equípame para tener lo que necesito. Porque hay gente que ofende aún sin querer, pero es porque trae algo por allá atorado. Mucha gente dice, por ejemplo, no, es que mi papá nunca me abrazó. Nunca me dio un beso, nunca me dio un afecto. Yo era niño, yo siempre quería que mi papá alguna vez me dijera que qué orgulloso estaba de mí, o que me quería, o que me diera un beso. Pero mi papá no me podía dar algo que no tenía. Es lo mismo, si nosotros no tenemos algo de parte de Dios, ahora que conocemos a Dios, si no tenemos algo que Dios pueda tener en su infinito poder, darnos para poder lograr ciertos objetivos en nuestra vida, no lo vamos a poder dar. Por eso es importante, Señor, equípame. Equípame de todo aquello que yo necesite para poder ser eficiente en lo que yo tengo que hacer en tu reino. Porque de lo contrario no lo vamos a hacer y siempre vamos a estar muchos. Siempre vamos a andar cortos. Porque no vamos a poder dar lo que no tenemos. Y siempre vamos a dar lo que tenemos y a veces es malo. Por eso, de la abundancia del corazón, habla la boca. Fernando, ¿cómo estás gordo? Y tú ni que estuvieras tan flaco. Fernando, estás bien grandote y tú estás muy chaparro. O tú estás bien narizono, que tú estás esto. Que... Inmediatamente empieza la respuesta agresiva a como lo escuchaste. Y muchos, créelo, yo vengo de un trasfondo de ese tipo, que cuando a mí, yo tenía un oído así como en el tono que me hablen, el tono que contesto. Y llegaba alguien y yo lo escuchaba pesado, grotesco, agresivo, inmediatamente iba la respuesta igual. Ahora quizá por los años y la experiencia y lo que Dios a lo mejor ha entregado en mí, cuando yo escucho algo así, como que volteo primero y luego, si es algo así, me río. Si yo volteo y lo hago con alguno de mis familiares, es con toda la intención, pero ya es en broma. Porque ellos saben que yo soy cristiano y saben que yo voy a la iglesia y saben que yo de pronto predico y que tengo aquí la radio y voy para allá y voy para acá. Y por eso bromeo con ellos. Pero ya en serio con la gente, a veces suelo ponerle hielo a mi conducta. Una vez llegó un amigo hace poco y me agarró del brazo fuerte. Normalmente pues llegan y me saludan bien, don Jared o algo. Pero esta vez yo estaba distraído, llega y me aprieta el brazo bien fuerte. Y yo lo que hice primero fue voltear a ver quién era, pero con una calma. Volteo y lo veo y luego me dice, lo quería asustar.
No me asustaste, no te preocupes. Ya, todo quedó tranquilo. Pero si hubiera sido otro tiempo, quizá inmediatamente le saco el brazo y le tiro un golpe o algo por el estilo. Pero gracias a Dios que Dios te equipa. Y son ejemplos muy burdos quizá, pero que nos pueden hacer entender que si no tenemos ese equipamiento de parte de Dios, vamos a tener una conducta pues no muy digna de ser un hijo de Dios. Y debemos tener mucho cuidado. Por eso empecé al principio diciendo que sí es importante para nosotros tener esta espiritualidad cristiana porque es conductual, primero aquí en lo cerquita y luego en lo testimonial allá afuera, que también a veces se convierte en testimonio dentro de la misma familia. Pero es importante que la palabra de Dios llegue a nosotros y que nosotros la reflejemos. Y ya te voy a dejar hablar porque si no... No. Ahora, algo que se me venía a la mente, ¿no? Ahorita en todo. ¿Cuánto batallamos para orar por nuestros enemigos? Uy, bastantísimo. Y es algo que Dios nos pide. Sí, bendígalos. Sí, bendícelos, ora por ellos. A quien los persigue, a quien los ultraja. O sea, pero creo que no lo hacemos hasta que no lo entendemos. Sí, definitivamente. Dice, ama a tu enemigo. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Sí, porque tienes que verlo como un alma que necesita también salvación a través de Cristo. Pero lo vemos aparte de la parte que, pues, ¿cómo si me está haciendo mal, me está lastimando, o me está agrediendo, o me está difamando? ¿Cómo voy a orar por él? Porque nuestra justicia está por encima de muchas cosas. Nuestra actitud ahora debe ser muy diferente a lo que es la actitud que toma la gente que no conoce de Dios. Sí. Sí. Me ofendes, me agredes, ok, no, pues Dios te bendiga. Me lastimas, con todo lo que me cueste, Dios te bendiga y te siga bendiciendo. ¿Sí? Es nuestra actitud la que debe de cambiar. Es una actitud, no debemos de tener el sentir. Es que debo tener, hasta que no sienta perdonarlo, lo voy a perdonar. No, Dios nos pide que tengamos una actitud de perdón. Me ofendiste, te perdono. Voy a seguir siendo igual porque yo tengo que ser igual, tengo que ser imitador del Padre, que Él dice que en Él no hay sombra de variación. Entonces nosotros debemos de mantenernos en un solo caminar, en un solo sentir. Nuestra vista debe estar puesta hacia la cruz, en nuestro caminar. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Porque es morir a mi yo, a mi ego. Debemos de llegar al conocimiento de Dios al tal grado, nos lo han enseñado yo creo a todos, o no sé si a algunos no, debo de bajar del trono que yo tengo en mi vida y cederlo a Jesús para dejarme guiar por lo que el Espíritu Santo tiene. Entonces nuestro caminar, es nuestro andar, y es lo que debemos de aprender, de ser ejemplo, de cerrar la boca cuando tengamos que cerrar, de que Dios no nos pone palabras necias. Ya sé. Fíjate, hoy estaba escuchándote y me estaba recordando cosas que me vuelan la cabeza. Siempre había pensado yo que el versículo que habla de que si te pegan en una mejilla, ponga la otra. Y híjole, empezamos a estudiarlo de una manera tan profunda, pero tan profunda en su exégesis más profunda. Y las palabras originales hablan de una cosa diferente. Habla de que, no de que te dejes golpear. Habla de que si alguien quiere ofenderte, quiere dañarte, tienes que darte la vuelta y darle la espalda. O sea, déjalo ahí atrás e ignóralo y mejor vete. Eso es en su original, en su palabra original. Y no necesariamente es, ya que me pusiste una cachetada, pues ahí está la otra. No, espérame. Estudiemos un poquito más a fondo y nos vamos a llevar sorpresas, créelo. Pero es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, agarrar la palabra y llevarla a la práctica. A la práctica. Si alguien quiere afectar en una discusión tu dignidad como persona, como hijo de Dios, tu integridad como hijo de Dios, ahí es donde aplica mejor. Bendícelo y dale la espalda y retírate de él. Eso es lo que más o menos quiere decir la original. Vamos a mandar unos saludos. Dice Lorena Aguilar, saludos, buena tarde, pido oración, ya tengo
Ya que tengo 2 meses de convertida, es la mejor decisión, pero tengo luchas con mi propia familia. Es parte de lo normal, Lorena, créelo, pero tú sigue adelante, ama a Dios con todo tu corazón, porque ya tu nombre, gracias a Dios, está escrito en el libro de la vida. Solo hay que empezar a caminar esta hermosa aventura con el Señor, y que el Señor pues te dé todo lo que necesites, que te equipe con todo lo que necesitas para que logres el propósito del cual Dios te ha llamado, porque no es casualidad que hayas obedecido a la voz de Dios. Así que solamente busca más de Dios. Vamos a hablar ahorita por ti, Mariano Robledo. Mi hijo es impulsivo y es cristiano. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso, ya que se ha metido en problemas por ser así? Y él me dice, papá, no quiero ser así ya. Híjole, ese impulsivismo, yo sé de eso, Mariano. No sé si tú seas cristiano o no sé cuántos años tengas por ahí ya de cristiano, pero tenemos que meternos más con la palabra, tenemos que dejar muchas cosas, que permitir que Dios quite y que Dios ponga. No sé cuántos años tenga tu hijo. Hay muchas cosas que tendríamos que ver, porque se tienen que evaluar muchas cosas en base a la edad, del tiempo que tiene de cristiano, etcétera, etcétera. Pero eso solamente Dios lo cambia, y uno de tus trabajos, Mariano, es orar por él, seguir orando por él, que solamente Dios puede hacer los cambios. Créelo, tú no lo vas a hacer, por mucho rollo que le eches, por mucho tiempo que le inviertas a estarle hablando y hablando, va a ser bien difícil. No lo quieras convencer de algo, simplemente agárralo, abrázalo y ora por él. Eso es más poderoso, orar por los hijos, y más personalmente. Así que bueno, yo los invito a que juntos tengan ese tiempo devocional y que traten mucho este tipo de conductas, y qué es lo que dice la palabra acerca de eso. Como decía ahorita mi hermano Fernando, cuando el apóstol Pablo le habla a los Gálatas, dice, ¿cómo? A ver, Gálatas, ¿cómo que empezaron en el espíritu y van a terminar en la carne? O sea, el ser impulsivos es carne, porque es el yo, es el orgullo. Y entonces tenemos que hacerlo morir a ese tipo de impulsos. Y bueno, parece que nos vamos a llevar aquí un buen rato. Pero ese es el asunto. Necesitamos que se acerquen con su líder en la iglesia, con su pastor, y que le expongan esto, porque créelo, ahorita quizás solamente es la punta del iceberg, pero quién sabe qué más haya más abajo. Así que tienen que buscar ayuda. Mariano, busca ayuda, por favor, con tu líder, con tu pastor, y ora mucho por tu hijo, tanto en tu tiempo de oración solo, como orar por él. Ponle las manos y bendícelo, y que el Señor trabaje en él. Y bueno, Lorena Aguilar, qué bueno que tomaste la decisión por el Señor. Gracias a Dios por tu vida, te bendecimos, de verdad, créelo. Y sigamos avanzando. Toma discipulados, lee la Biblia, empieza con los evangelios. Yo siempre he dicho, empiecen primero con los evangelios, ahí para que conozcan más a Jesús, qué es lo que hacía Jesús, cómo actuaba Jesús, qué es lo que dijo y qué es lo que nos dejó para seguirnos guiando, hablando exactamente de la conducta cristiana. Así que bueno, vamos a estar hablando por ti, Lorena Aguilar, no sé de dónde nos estés mandando el mensaje. Mariano Robledo igual. Dios les bendiga mucho y seguimos con el tema. Muy bien. En Jesucristo tenemos el puente para cruzar el abismo que el pecado había dejado, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ya lo habíamos tocado. La verdadera espiritualidad es la manifestación de esas relaciones restauradas por la reconciliación de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Esa es la verdadera vida cristiana, la espiritualidad cristiana. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo, porque eso es lo que Jesús volvió otra vez a restablecer. Esa es la verdadera espiritualidad. De esta forma no viviremos una religión de apariencias, ensayada y vacía, sino una vida transformada que actúa en espíritu y en verdad. Y este es otro tema. En espíritu y en verdad. Porque muchos pueden estar en la iglesia,
pero no todos conocen a Dios. Y eso es un problema bastante serio, que hasta lo podemos hacer para otro programa, perdón. Pero Dios busca que tengamos esa transformación real, que llegue el punto en que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, como lo habla el Evangelio de Juan, capítulo 4, con la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana le dice, ¿cómo? A ver, ustedes dicen, judíos, que se debe de adorar en Jerusalén, en el templo. Y nosotros decimos que tenemos que adorar en el monte. ¿Qué le dice Jesús? De verdad te digo, mujer, que llegará el día en que ni en el monte, ni en el templo. Porque Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí entramos en otro punto, ser un verdadero adorador. Y curiosamente lo hablábamos el jueves, mi esposa y yo, a través de la transmisión en vivo, que también es algo bien complicado, bien profundo, pero Dios busca eso, que le busquemos en espíritu, conociéndolo, esto que estamos hablando, conociendo a Dios, quién es Dios, y hacer ese vínculo a través de su Espíritu Santo que ya habita en nosotros, y nuestro propio espíritu, en base al conocimiento que tenemos de Él. Y en verdad, aquí entramos otra vez a la palabra famosa de conducta. En espíritu, relación con Dios profunda, pero, tratándose exclusivamente y enfocados en Él. Y verdad, que lo que nosotros decimos que creemos, lo vivamos. Sí, lo reflejemos, ¿no? Exacto. Por eso es en espíritu y en verdad, a grandes rasgos. Señor, aquí en el 5:24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guianza del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Sí. ¿Y por qué a veces nos queremos bajar de la cruz de pronto? Digo, con conductas parece que ya me desclavé una mano. Sí, no, es por lo mismo, porque no ha venido la renovación, ni lo que decías ahorita, el fruto del Espíritu Santo se ha manifestado en nuestra vida. Sí. Porque yo debo de dejar de moverme por los sentimientos o lo que me puedan causar. Sí. Mucha gente puede decir, no hay nadie, absolutamente nadie que viva así, con esa perfección. No, yo estoy de acuerdo. Pero dice que el Señor conoce el corazón. ¿Con qué intención lo estás haciendo? Sabiendo que ya conoces, aún actúas de esa manera, diciendo, conozco de Dios, pero actúo de esta manera, sabiendo que tengo un mediador entre Dios y yo que me puede perdonar cada vez que yo me arrepienta. Aguas, eso es lo que decía Pablo en el versículo 1 de Gálatas, capítulo 5, decía, ¿saben una cosa? Dios los llamó a libertad, pero no usen esa libertad para darle rienda suelta a la carne. Les dio libertad, pero para que vivan en libertad con Él, en libertad de ya no estar esclavizados al pecado. Hay que entenderlo. Pero malinterpretamos a nuestra conveniencia o acomodamos el evangelio a nuestra conveniencia en lugar de que nosotros nos acomodemos al evangelio. Sí, es algo que Jesús, cuando confrontó al pueblo a los judíos o a Israel, que les decía que he venido a darles libertad. Pero ellos lo que le respondieron fue, ¿libertad de qué? ¿Acaso somos esclavos de alguien? Uh-huh. No veían que la libertad realmente que Jesús que traía y nos trajo y nos dejó es la libertad al pecado. Uh-huh. Libertad a esto, ¿no? A la carnalidad, como lo manejan esta versión, ¿sí? A la pecaminosidad, a lo que viene siendo los deseos de la carne. A la muerte. A la muerte. Porque espiritual. El pecado es muerte, dice. Sí. Y la Biblia nos dice que esa es la segunda muerte. Cuando lleguemos delante de Dios y unos para entrar a su gloria y otros a condenación eterna, dice, ahí es donde es la segunda muerte. Así es. Entonces es algo que debemos a veces no lo entendemos, ¿verdad? Y no lo vemos en esa magnitud, pero es algo que debemos de cuidar. Es algo que debemos, ya que lo entendimos, debemos de cuidarlo.
¿sí? Tenemos que llegar al punto de pensar como, o declararlo como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Dice, he sido crucificado con Cristo. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, este cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Cuando entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros, por cada uno, y la repercusión eterna que tiene todo esto, su muerte, nuestra justificación, el pecado borrado a través de nuestra fe en Él, y toda la palabra que está como instructivo para nuestra vida, vamos a tener que decir, hey, ya sabes una cosa, Jared ya no vive, ya no vive para sus sueños, anhelos, no, ya vive para predicar el evangelio, vive para anunciar a Cristo resucitado, vive para decir las verdades. Dice la palabra, fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes, dice, las virtudes de aquel. Entonces, nosotros hemos sido con un propósito llamados, rescatados, restaurados y salvados. Y cuando entendemos eso, tenemos que decir esto, ya no vivo yo, ya estoy yo crucificado con Cristo, punto. Ya lo que me reste por eso siempre he dicho, ya lo que me reste de vida, porque yo lo entendí, tengo que vivirlo para Cristo. Sí, amo a mis nietas, amo a mis hijos, amo a mi esposa. Tengo que trabajar para seguir comiendo, porque dice también la palabra que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Pero también tenemos que andar hablando de Jesús. Esa es la principal función en mi vida como hijo de Dios. Y esa tiene que ser la principal función en la vida de todo creyente verdadero. Y es que realmente si queremos ver un fruto con todo lo que platicas, ¿no?, debemos de estar guiados por el Espíritu Santo. Es que si no somos guiados por el Espíritu Santo, y ahí vienen muchas porciones en Colosenses, capítulo 13, viene una línea. Y es que debemos de entender esto, ¿no? Pablo hizo muchas cosas para el Señor, pero siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Porque en porciones de la Biblia es donde habla también, donde dice, yo quería ir a esta ciudad, pero el Espíritu Santo me lo impedía. No me dejaba ir a predicar a esas partes. ¿Sí? El Espíritu Santo fue el que lo fue llevando y lo fue guiando. Así es. Fíjate, ¿cómo era Pablo en su andar antes de Cristo? Y cómo después de Cristo su forma de cambiar. Que al momento que fue azotado, creo que fue en Filipos, no recuerdo, cuando fue azotado, siendo ciudadano romano, nunca dijo, tranquilos, pues yo también soy romano. Y nunca saltó esa soberbia en él, ¿no? Ya no saltó esa soberbia, esa vanagloria que puede uno tener al momento de sentirte mayor que otra persona. Sino que fue azotado, fue castigado, y después cuando lo quiso, no, pues ya, suéltenlo. Espérate, pues ¿cómo que me vas a soltar? Ahora me llevas, ¿no? Sí, ahora vienes tú y vienes hasta aquí, porque yo soy ciudadano romano. Sí. Y que vengan y se disculpen, sí, porque le hicieron mal. Entonces te digo, ¿qué cambio hubo en Pablo? Pero fue por el conocimiento que Dios puso en él. Exacto. Lo que decías ahorita, dice en el 21, lo que leíamos ahorita, en el último que es el 21, dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacerse justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Así es. No hubiera necesario que hubiera venido. Con la ley hubiéramos tenido. Pero como la ley nos salva. Pero el cumplimiento de la ley no nos hacía salvos. La ley lo que nos ha servido es para mostrarnos el pecado en nuestra vida. La ley nos mata, pero la gracia de Cristo nos da vida. Esa es la pequeña diferencia. Y fíjate cómo sigue el pensamiento de Pablo en Colosenses 3, porque estamos a punto de terminar. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
no en las de la... Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Todo el mundo queremos ser glorificados en aquel día, pero no todos queremos pagar el precio ahorita en vida. Dice, hey, pongan la vista en las cosas de arriba y no en estas cosas. Tenemos que tener la prioridad puesta en el cielo, no en las cosas de aquí perecederas. Tenemos que seguirle dando, como lo dije ahorita. Malo es no, lo malo es darle la prioridad al revés, darle la prioridad a lo que está aquí abajo y darle como segundo lugar a las cosas eternas. Eso es lo malo. Dios dice, no, permíteme. Pongan las cosas en orden. Y la prioridad es el cielo, la eternidad. Entonces, híjoles, el tiempo se nos fue bien rápido. Tenemos que estar viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Es lo que decías ahorita. En el que leías ahorita, en el 4, dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. En el 5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Dentro de nosotros está todo eso. Hagan morir todo eso. ¿Qué está dentro de nosotros? Dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idolatría, porque adora las cosas de este mundo. O sea, es algo, o sea, Dios nos lo enseña y es donde debemos de empezar a dejar cosas que no nos están ayudando en nuestro caminar con Dios. Sí. Luego en el 8 da una lista: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, es una lista bastante larga y lo vimos ahorita en la porción anterior. En el 6, en el 5 dice, a causa de estos pecados viene la furia de Dios. Y todavía decimos a veces, ay Señor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Todavía lo preguntas. Cabezón. Fíjate cómo se vive. Es difícil, créelo. Es difícil cuando nos hemos encerrado en pensar que estamos bien. Siempre tenemos que tener una evaluación, autoevaluación a través de la Escritura. No a través de lo que diga el pastor, no a través de lo que diga mi hermano. No, tenemos el filtro santo de Dios, que es la palabra, donde tenemos que estarnos viendo a través de la palabra y decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que necesito? Y la palabra misma te va a estar definiendo quién eres en realidad. Y aún sigue, ¿no?, a otro nivel de pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que está mal en nuestra vida. Por eso dice la palabra, que es el que conoce los corazones y el que los escudriña. Entonces, Él nos puede revelar qué está mal en nosotros para empezar a cambiar una transformación en nuestra vida y poder ser renovados. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado a través de la palabra, pero nuestro espíritu fortalecido a través de la comunión con el Espíritu Santo. Es que no hay de otra. El Espíritu Santo aquí es parte primordial en la vida del cristiano. Pablo sigue hablando en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y luego primera de Juan 4:13 dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Es sencillo entenderlo y es sencillo saberlo. Porque cuando tienes el Espíritu de Dios, actúas diferente. Lo que te apasiona es hablar de Dios. Cuando dijo Jesús, ¿sabes una cosa? Yo es necesario que me vaya, pero voy a mandar otro consolador. Él les hablará lo que tienen que decir. Él les enseñará, Él los dirigirá, Él los exhortará, Él les va a hacer todo. Y aquí es algo que si hemos visto fracasos en nuestra vida y lo hemos hecho, tal vez nos hemos guiado por los sentimientos o por querer hacer algo no en la voluntad de Dios o no en el tiempo de Dios. Aprendamos a hacerlo en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios, que esa es la guianza que nos da el Espíritu Santo. Si tenemos que hablarle a una persona porque yo lo siento
o porque Dios me está dirigiendo. Si es para predicarle a Jesucristo, te lo aseguro que es el Espíritu Santo. Sí. O sea, si yo veo a una persona y fui conmovido, ¿verdad? Pero yo no soy Jesús. Porque dice, fue movido a compasión. Jesús fue movido a compasión. Uh-huh. Y la comunión de Él con el Padre es, ok, si yo soy movido a compasión por cierta persona es, Señor, ¿tienes algo para Él? Es lo que tenemos que hacer. Así es. Y la palabra que viene de Dios a nuestra vida para ser compartida o llevada a esa persona va a hacer impacto. Definitivo. Pero si es mi sentir y no pregunto a Dios o al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? No va a ser tan bueno el impacto. Uh-huh. Y no será en la forma que Dios lo quiere hacer. Aquí hay una cosa que sí tenemos que aclarar. Son las 7:03. 2 minutos, Pam. Hay que aclarar esto. Jesús, antes de irse, dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Sí. La gran comisión. Prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree y que tiene el poder de transformar. Ese es el mensaje principal y esa es la orden. Sí. Cuando tú eres movido a hablarle a alguien, le vas a hablar de esas buenas nuevas. Le vas a hablar de Cristo. Le vas a hablar de la salvación que existe en Cristo. Eso es. Si a partir de ahí tú no te debes de preocupar qué es lo que vas a hablar, porque el Espíritu mismo te va a decir lo que tienes que decir. Si es que tienes que decirle algo extra aparte del mensaje de salvación. Sí, la pregunta cotidiana que hacemos, ¿no? ¿Conoces de Jesús? Dios te va a guiar cómo le vas a decir. A lo mejor empiezan a hablar de un tema que no tiene nada que ver, pero Dios los va a llevar hasta el punto de presentarle a Cristo. Sí, y nuestra conversación no necesariamente empieza hablando de Jesús. Siempre saludando, exacto, viendo esto, y ya el mismo Espíritu Santo te va a guiar a que empieces a hablar. Y si Dios está en tu corazón, como debe estar en cada uno de nosotros que conocemos de Él, lo que va a salir de nuestros labios es lo que Dios quiere expresar. Exacto. No debemos de preocuparnos qué es lo que tenemos que hablar, porque ya el conocimiento ya lo tenemos en la cabeza. Hay mucha gente que ya tiene y está preparada para hablarle a otras personas de Cristo. Y dicen, es que tengo miedo, me da vergüenza o lo que sea, sin saber que ya están bien gorditos en el ámbito espiritual, porque sin saberlo ya tienen años que han escuchado el evangelio, que lo han recibido y que nomás están a mete y no dan nada. Entonces ya están bien gorditos, bien obesos espiritualmente, tienen que soltar, tienen que vaciarse para que otra vez sean llenos y otra vez volver. Por eso dice, mi copa está rebosando. O sea, estar lleno, pero estar aventando. Vámonos. Ahora, el que no sepa lo que significa la palabra iglesia, que viene de la palabra eclesia, es ir a los de afuera. Y eso me lo enseñó mi hijo. Dice, ir a los de afuera. La iglesia no es para estar adentro. La iglesia está hecha y está formada para ir a los que están allá afuera. Ser enviada para ir a predicarles a los que no han entrado al cuerpo de Cristo. Pero nos hemos equivocado quizá muchas de las veces en la definición y en la forma como la hemos adquirido y la hemos visto. Así que tenemos que decir, vamos a cerrar con esto, tenemos que decir lo que dijo el rey David en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Recordemos que el corazón es engañoso. Pero dice, también renueva mi espíritu y que sea un espíritu firme. Porque a veces tenemos ese espíritu de primero arriba y después abajo, fluctuando. Hoy tengo ganas de predicar y hablarles a otros de Cristo y mañana ya no tengo ganas y hasta me cae gordo el vecino. O sea, debemos de ser de un solo corte. Hay que buscar ese carácter de Cristo en nuestra vida. Hay que buscarlo y eso cuesta. Porque vas a tener que morir a muchas cosas que todavía tenemos en nuestra vida y que tenemos que permitirle al Espíritu Santo quitar de nosotros para poder reflejar verdaderamente lo que Dios quiere poner en nosotros. ¿Cierto? Cierto. Muy bien. Entonces, para terminar, Fernando, las últimas palabras que tengas del tema. No, seguir motivando a los que nos están escuchando y a quienes nos escuchen después. Debemos de seguir creciendo. Así es. Debemos de seguir caminando. Estamos en un
proceso cada uno de nosotros en nuestro andar, en nuestro caminar con Jesús. Debemos de aprender a dejar las cosas en Dios, que como dice su palabra, tienen buena terminación. Sí. Él sabe cómo hacer mejor las cosas que nosotros, ¿no? Y cualquier dificultad, ahí en esa palabra no dice nada más esto o esto otro, sino que todas las cosas que dejemos a Dios. En Filipenses nos dice que nuestras cargas sean conocidas delante de Dios y Él las llevará también a un buen término. Eso es lo que debemos de aprender. ¿Sí? Y esperar en Él es difícil. En una canción de Jesús Adrián Romero lo dice, ¿verdad? Pero debemos de aprender a esperar en Dios, en el tiempo de Dios, que ocurran las cosas en el tiempo de Dios. No, a nosotros nos corresponde orar, dejar las cosas delante de Él y esperar en Dios. Así es. Difícil es, pero debemos de hacerlo, hermanos. Debemos de seguir esforzándonos y seguir con esa meta que es el llamado a seguir creciendo a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Así es, y una de las prácticas, más bien varias prácticas, ya cerramos con esto, que debemos de tener como hijos de Dios para una buena espiritualidad cristiana es la oración, la lectura de la Biblia. Cuando oremos, guardemos silencio para ver qué es lo que nos habla el Señor, tomemos tiempos en eso, el ayuno y obviamente contribuir con el reino de Dios, de la manera como usted lo perciba. Así que yo los invito a que sigamos creciendo en las cosas de Dios y en el conocimiento del Señor de una manera humilde, de una manera así de que, Señor, recurro a ti porque tengo necesidad de ti, porque con mis fuerzas yo no lo puedo hacer, me siento una persona que no es apta, pero yo sé que en ti puedo lograrlo. Así que si utilizaste a una burra, ¿verdad?, la burra de Balaam, que no voy a utilizar, entonces somos candidatos para eso, ¿no? Así que sí, no podemos dejarnos fuera, ¿no? De que Dios se va a fijar en nosotros. Dios dice que busca aún de lo vil y de lo despreciable. Dios ha levantado y ha hecho cosas maravillosas. Sí, debemos de seguir buscando. No permitamos que el enemigo haga escudriño con nosotros por la culpa y la condenación que pueda haber. Pidamos perdón si tenemos que pedir perdón, levantémonos y empecemos a caminar nuevamente. La ventaja con Dios es que Dios nos vuelve a establecer en el punto donde hemos caído. Exactamente. Dios sigue siendo fiel y así lo será. Y lo vamos a ver y lo seguiremos viendo. Esa fidelidad es muy grande en la parte de Dios. Ok. Dice Aarón Juárez, pastores, ¿ustedes creen que sea correcto decir groserías porque se enojan? Tengo un conocido así que dice que es por enojo, pero dice ser cristiano. Aarón Juárez, por sus frutos se conocerán, así que con eso te lo puedo decir todo. Por sus frutos se conocerán. Así que no hay cristiano que diga groserías. No, eso no existe. Así que bueno, sigamos hacia adelante. Y bueno, es las 7:10 ya, definitivamente. Gracias por la misericordia y la gracia, por el tiempo prestado. Este es su programa Hablando Claro. Nos despedimos en esta tarde. Soy su amigo Jared Pérez. Y recuerden, nos vemos la próxima semana, 6 de la tarde, próximo sábado. Aquí estaremos. No sé si el pastor Soledad, Carlos Muñoz, Fernando Jiménez o un servidor. Ahí estaremos diciéndoles qué es lo que va a pasar, porque hay muchas cosas por hacer. Así que nos despedimos en esta tarde. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.